Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, sino el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de la vida. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias Saludables, familias que que se se enfocan enfocan en lo importante. Bueno, continuamos nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. En este libro, la Biblia, el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Vamos a Juan capítulo 5, Dani. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien, Juan capítulo 5, continuamos en esta maravillosa aventura, en esta serie que hemos titulado Él es Dios. El Evangelio de Juan está cerrando con broche de oro todo este bloque temático de los cuatro evangelios, que los cuatro evangelios nos muestran la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos retratan a Jesucristo. Y entonces en los cuatro evangelios hemos visto, de acuerdo a Mateo, Jesucristo es el prometido en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el que cumple la profecía. De acuerdo a Marcos, Jesucristo es el siervo de Dios, Jesucristo en acción, el poderoso, el que sirve, el que tiene poder. De acuerdo a Lucas, Jesucristo es el personaje histórico, real. No creemos en mitos y leyendas, creemos en un personaje que estuvo aquí en el planeta Tierra y es el Salvador del mundo, de acuerdo a Lucas. Y de acuerdo a Juan, Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es el creador, el sustentador de todo lo que existe, el que creó la Vía Láctea, el que creó el universo, el que nos creó a nosotros, el que creó las células, el que creó el ADN y el sustentador de la creación. Es Jesucristo. Y entonces ya nos está revelando el mapa completo de quién es Cristo. Por eso el grave error de pensar que Cristo fue un buen personaje. Pensar que Cristo no, él fue un buen maestro. No, Cristo fue un buen profeta. No. La Biblia dice, Jesucristo es Dios, el Todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es Dios. Vamos entonces con Juan capítulo 5 y hemos leído, para unir los puntos de lo que hemos estudiado, hemos leído desde el capítulo 1, cuando arranca el Evangelio de Juan, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. También vimos que la luz, aquel que es la luz verdadera, aquí el autor está diciendo, Jesucristo es Dios, Jesucristo es la palabra, o sea, Jesucristo es el verbo, el que ejecuta el plan de Dios, el que sostiene la creación, y Jesucristo es la luz del mundo, el que viene a dispersar las tinieblas, la oscuridad, que es el pecado y la perversión del ser humano. Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el que tiene poder sobre la naturaleza. Jesucristo es el que descendió del cielo. Jesucristo es el que lee a las personas, porque le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, tú me estás haciendo una pregunta, tú me estás diciendo algo, pero yo te voy a contestar de acuerdo a lo que necesita tu corazón. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesucristo es un omnisciente. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es compasivo. Vimos en el episodio con la samaritana donde él le dijo, si tú bebes del agua que yo te voy a dar, entonces de lo que yo te voy a dar va a fluir en ti manantiales, un río que te llevan a la vida eterna. O sea, yo soy el que da vida eterna. Dice, versículo 14, 4:14, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo es el que da vida eterna, el que da el agua que da vida eterna. Jesucristo es el que satisface el alma humana. Vamos entonces con Juan capítulo 5. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud?
Es que no puedo, señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Aquí tenemos superstición, ¿no? O sea, voy a ser sanado cuando se agite el agua. O sea, va a venir un ángel ahí, desciende, toca el agua y ahí es que yo soy sanado. Superstición. Eso, la Biblia no dice que alguien sea sanado porque se agite el agua. Ahí vemos a los cojos, a los paralíticos, a los enfermos, sentados frente a una pileta de agua, una religión supersticiosa, esperando la sanidad, esperando algo, pero no basado en el poder de Dios, basado en la superstición. Dice, es que no puedo, Señor, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre llega alguien antes que yo. Y entonces Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, oye, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. ¿Sí ven? Ahí vemos que era una religión falsa, porque a los líderes judíos no les importaba el milagro, no les importaba, oye, fuiste sanado, gloria a Dios. No. Simplemente, oye, no puedes cargar la camilla en el día de descanso. Ahí vemos la religión putrefacta, desviada, apóstata, que nunca se encarga de la misericordia, sino de la tradición humana. Y él dijo, el cojo, pues el que era cojo, el que estaba paralítico, respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. O sea, está diciendo, el que me sanó es el que tiene autoridad. Porque nadie me sanó a mí, nadie podía sanarme en 38 años. Pero el que me sanó me dijo, toma tu camilla. O sea, ahí el autor lo que quiere manifestar es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el día de descanso, la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo que es superior a cualquier tradición religiosa. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús desapareció entre la multitud. O sea, no pudo señalar a Cristo porque ya se había ido. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, oye, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Si ven, ahí nuestro Señor Jesucristo le está aclarando, oye, esto no es como la religión supersticiosa, donde tú recibes milagritos y sigues tu vida como se te dé la gana. Esa es la religión supersticiosa. La religión falsa siempre es así. Reciben los milagritos, reciben los bienes, los supuestos milagros, pero siguen viviendo como se les da la gana. Eso siempre es clásico en la falsa religión. Hay superstición, hay misticismo, hay apariciones, etcétera, 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 pero no hay una vida caracterizada por la santidad y es lo que Jesucristo está aclarando. O sea, dice, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Les dijo, miren, ahí está, lo reconocí, es él. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. ¿Cuáles reglas? ¿Las reglas de Dios? No, las reglas de ellos, las tradiciones humanas. Recuerden que la tradición humana, la religión falsa siempre se caracteriza por la tradición humana, por reglas fabricadas por los hombres. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, y miren el punto, no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. ¿Sí ven que los líderes judíos entendían lo que Jesús decía? O sea, Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. En nuestra época hubiéramos entendido de otra manera. Y uno, ay, sí, mi Padre también es Dios. No. Pero los líderes judíos estaban entendiendo la connotación. Estaba diciendo, mi Padre es Dios, o sea, yo soy igual a Dios. Eso es lo que Juan quiere mostrar, que Jesucristo afirmó ser igual a Dios. Jesucristo afirmó ser Dios. Y eso fue lo que más ofendió a los líderes judíos. Decían, este se está haciendo igual a Dios. Entonces Jesús explicó.
Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo toda autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honren al Padre. O sea, Jesucristo está diciendo, a mí me honran igual que honran a mi Padre. Soy digno de honra y de adoración igual que mi Padre. El que no honra al Hijo ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a la vida. Aquí Jesucristo está diciendo, yo tengo una relación única con el Padre, o sea, yo soy Dios también, yo soy igual a Dios, y Dios me ha revelado cosas y me ha enseñado cosas para que descienda del cielo y se las enseñe a ustedes. Si ustedes me honran a mí, honran a mi Padre. Si me aceptan a mí, aceptan a mi Padre. Pero si me rechazan a mí, entonces serán rechazados y serán juzgados por sus pecados. Y el que me acepta a mí tiene vida eterna, pero el que me rechaza será condenado eternamente, pero el que me recibe a mí tendrá vida eterna. Versículo 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida, y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. Y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, hay muchos testimonios que ratifican que yo soy Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Número 1, Juan el Bautista. Juan el Bautista está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, donde se dice, hay una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ese es Juan el Bautista y él es mi testigo. Pero no necesito un testimonio humano. Otro testimonio que yo tengo, ¿cuál es? Las señales y los milagros que yo hago. Esas son la prueba de que yo soy Dios y el Hijo de Dios. Ok, no quisieron creer a Juan. Entonces crean a las señales. No creen a las señales porque un corazón duro tampoco cree a las señales. Por eso así él hiciera descender fuego del cielo, nadie iba a creer a menos que los que tienen un corazón dispuesto. O sea, ¿quién cree en las señales? Los que tienen un corazón dispuesto. O sea, las señales en sí mismas no traen arrepentimiento. Recuerden que Jesucristo dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo muchos milagros allá, y a pesar de los milagros que hizo, no creyeron. Porque los milagros no garantizan que la gente se arrepienta. Lo voy a repetir, Dani. Los milagros no garantizan que la gente se arrepienta. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas tiene que ser transformado para creer en Cristo. Y entonces dice, el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen
su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy quien el Padre les ha enviado. O sea, el peor error, el peor pecado que se puede cometer, ¿cuál es? Rechazar el mensaje de Jesucristo, rechazar a Cristo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Si ven, un corazón duro se niega a venir a Cristo. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. O sea, Jesucristo, que viene de parte de Dios, es rechazado por los religiosos. Pero si viniera un falso maestro, a ese sí lo reciben. Eso siempre ha pasado, siempre ha pasado. Dice, vuelvo y lo leo, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer. Pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. O sea, a los líderes religiosos les importaba la aprobación humana, el estatus social, la religión, la tradición, la apariencia de religión, pero no les importaba la relación correcta con Dios. Eso no les importaba. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. O sea, Jesucristo está diciendo, ustedes aman las Sagradas Escrituras, ¿no? Supuestamente. Ustedes aman las Sagradas Escrituras. Ustedes aman a Moisés, la ley y los profetas. Cuando él dice si amaran a Moisés, está diciendo ustedes aman la ley. Pues si amaran la ley, me amarían a mí porque la ley me señala a mí. La ley habla de mí, la ley enseña de mí, la ley apunta hacia mí. O sea que si de verdad amaran la ley de Dios, me amarían a mí. Pero no me aman a mí y entonces lo que sale a flote es que ustedes son malos, perversos, que ni siquiera aman, ni siquiera creen en la ley de Dios. Por eso dice en el versículo 46, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? O sea, ahí está mostrando nuestro Señor Jesucristo la religión falsa, una religión absolutamente pervertida, torcida, desviada. Jesucristo entonces afirmó ser Dios. Jesucristo afirmó ser Dios. Afirmó ser el Mesías. Afirmó ser el Salvador. Interesante. Jesucristo afirmó ser Dios. Él afirmó ser el Hijo del Hombre, o sea, el profetizado allá en el libro de Daniel como que el que tiene el derecho de gobernar. Eso significa el Hijo del Hombre. Y afirmó también ser Dios. Aquí en el Evangelio de Juan está diciendo, yo soy Dios, yo soy eterno. ¿Qué implicaciones tiene eso para la vida? Que si yo creo en el Hijo de Dios, entonces nazco de nuevo. Él me da una nueva naturaleza. Si yo creo en el Hijo de Dios, entonces voy a tener vida eterna, voy a ser salvo, voy a recibir el milagro del nuevo nacimiento. Muy bien, querido amigo, hemos terminado nuestra clase número 114. Seguimos avanzando en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5 nos deja una gran enseñanza. Jesucristo es Dios. Jesucristo Jesucristo sanó a ese paralítico para demostrar que Él es el Señor del día de reposo. Para confrontar a la religión hipócrita. Jesucristo sanó a ese paralítico para demostrar que Él es Dios y que son las señales las que hablan por Él. Son el testimonio. ¿Cuánto tiempo llevaba ese paralítico tendido en esa camilla? 38 años. Y nuestro Señor Jesucristo en cuestión de segundos lo sana. Eso solo lo puede hacer Dios. Él es Dios. Y entonces los líderes religiosos que no tienen en cuenta eso y que no aman realmente la ley de Dios lo confrontan porque ellos amaban más, era su sistema religioso y no la palabra de Dios. Y entonces cuando Él dice, yo vengo de parte de Dios. Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Si me rechazan a mí, rechazan al Padre. Si me aceptan a mí, tienen al Padre. Y si me aceptan a mí, tienen la vida eterna. Si me rechazan a mí, tendrán la condenación eterna. Muy bien.
Muy bien, amigo, amiga, te felicitamos por llegar hasta el fin de este hermoso estudio. Y recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. ¡Chao! Chao.